Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad, el siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal denle me gusta y suscríbete. Capítulo 9. Estigia, la ninfa del río que dividió las tierras de los vivos y los muertos. Nacida de Océano, el primigenio de los océanos, ella y sus hermanos fueron uno de tantos, engendrados en masa. Miles de ninfas nacieron en su época, pero no nacieron iguales. No nacieron iguales a ellos. De los miles que nacieron, solo 4 podían afirmar ser iguales a Estigia. El poder que compartían era tan grande que incluso su padre Océano temía lo que pudieran lograr. Al principio, era libre, pero fue una experiencia tan efímera que había olvidado por completo cómo era. Los 5 habían sido encadenados primero por su padre en el inframundo, un lugar entonces desolado. Se suponía que era una prisión, lejos de la fuente de su poder. Para horror de su padre, simplemente llenaron el lugar, llevando el reino de los muertos a la madurez de una forma que ese viejo ingenuo jamás imaginó. Toda su existencia estaba encadenada, pero la aprovechó al máximo. Pallas había sido la primera y única en salvarla de ese aislamiento, atrapada como estaba. Sus hermanos compartían su soledad, su dolor y su rabia, pero Pallas era el primer hombre que veía aparte de su padre. No conocía el deseo hasta que él llegó a su vida. Él era todo para ella, y ella era todo para él. Era bueno, y ella estaba contenta. Pero así como un pájaro se acostumbra a su jaula, ella también se había acostumbrado a ese statu quo. Sus amados hijos, su familia, era todo lo que siempre había deseado. Hasta que Cronos se la arrebató. La arrancó al fondo de su río, apartándola de Palas. Pensó que estar encadenada al inframundo era lo peor. Eso fue hasta que la encadenaron aún más cuando ese imbécil de padre le dio a Cronos las cadenas de su correa. Sin embargo, ni siquiera ese infierno fue lo peor. Encadenada y lejos de su amado, sentía una tortura especial. Soportar ser el blanco de juramentos y palabras entrecortadas era un peso que no deseaba. Pero lo que realmente la atravesó fue lo que le hizo a Palas. Se había convertido en sus cadenas, un método para obligar a su amado a luchar por ese tirano. El solo pensamiento avivó su cáustico río, convirtiéndolo en una burbuja. Styx parpadeó, observando cómo el dios que tenía delante retrocedía, con el rostro deformado por la preocupación. Era adorable, lo admitió. Con la mano apoyada en el rostro, Styx se preguntó cómo un dios tan joven podía liberarla de esa manera. ¿Por qué soportarían el dolor de su propia carne quemándose, rechazando sus bendiciones para purificar las aguas que se habían enlodado con almas olvidadas y sueños rotos? Un río lleno de arrepentimiento y tristeza. Odiaba lo feas que eran sus aguas. El estado antaño prístino era una de las pocas cosas que podía controlar en su estado encadenado. Mierda. Ella rió disimuladamente, encontrando divertidas sus emociones. Styx volvió a meter la mano en sus aguas, recorriendo distraídamente con los dedos su río, o más bien la representación de su bendición que había arraigado en este mundo. Hola, de nuevo susurró, y su voz se extendió por este extraño mundo a medio formar. Claro que llamarlo a medio formar era inexacto. Preguntas para el dios, aunque no parecía muy hablador. ¿Cómo? Preguntó. Ella sonrió mientras él controlaba sus emociones, adoptando un tono más respetuoso. ¿Cómo estás aquí? Fue una pregunta, pero se dijo como una exigencia. ¿Cómo te parece? Ella sonrió al decir esto, inclinando la cabeza hacia un lado para apoyarla en su delicada mano. Quizás fue la sonrisa burlona, pero el recuerdo de ella hundiendo la mano en su espalda para inyectarle su divinidad lo dejó casi atónito. Sintió que se le caía la mandíbula. Aunque no era lo suficientemente sabio como para afirmar que lo sabía todo sobre la energía divina, sabía con certeza que simplemente se asentaría sin pensar en un cuerpo o una zona. ¿Y qué? Ella sonrió. Lo rechacé. Perdió la sonrisa. Para Hefesto, era como si brillara de un extremo a otro del río, y ahora flotara en el río bajo él, a solo 1 metro de distancia. Lo se murmuró, una decisión tonta pero puedo ver desde este extraño núcleo que fuiste fiel a lo que dijiste. Volverías para aclarar mis aguas. Nadaba y no, era más bien como si se moviera con fluidez en el agua, su cuerpo flotando sin esfuerzo en un círculo tranquilo y lento.
Una expresión serena se apoderó de ella, como si hablara solo con sus pensamientos. Una bendición estándar de mi parte te impediría acceder a mis aguas, pero hay otras que puedo concederte, aunque toman tiempo. Sintió que se le contraía un poco la boca. La diversión de ver a este dios intentando descifrarla parecía interminable. Casi sonrió con suficiencia al verlo sujetarse la barbilla con la mano. Sinceramente, la barba desaliñada que tenía que desaparecer. No tenía cabida en un rostro tan joven. Entonces, ¿dejaste alguna marca? Preguntó. Claro que no. La divinidad se dispersa casi al instante, sonrió. Si no fuera así, las energías de los dioses estarían mutando todo a su alrededor, con el tiempo. Ah, buen punto. Siempre había excepciones, pero tenía más sentido que la divinidad se dispersara rápidamente al ser retirada de su fuente. Por eso los encantamientos y las bendiciones eran tan importantes, ya que prolongaban la vida de los efectos. Hefesto empezó a caminar de un lado a otro. La necesidad de moverse lo ayudaba a concentrarse. Seguía sin tener sentido para él, incluso considerando la amplia experiencia de Emilia con, bueno, rarezas de todo tipo. Ella sonrió levemente, permitiéndole recomponerse mientras ella se movía serenamente en su río. ¿Por qué es eso tan importante para ti? Resonó su voz con un matiz de confusión. Su pequeño círculo se detuvo, y otro destello casi lo cegó. Ahora estaba justo frente a él, deteniendo sus movimientos. Su expresión era relajada, pero había una agudeza en sus ojos mientras lo miraba, clavándole un dedo en el pecho. El uso de bendiciones es una parte importante de la cultura, por así decirlo. Rechazar una bendición se considera uno de los mayores insultos que se le pueden infligir a otra persona. Sus ojos se entrecerraron. Especialmente conmigo. Parpadeó. Sabía de su importancia, pero pensó en ello más por su rareza que por el acto en sí. Styx miró. Un rostro lleno de asombro observaba la tierra a su alrededor. La vegetación le era completamente ajena, aunque lógicamente supiera qué era. Era como un ciego que viera colores por primera vez. Conocían el concepto, pero eso no infería la auténtica experiencia. Este mundo y es como un reflejo de ti. Esto y esto no se parece en nada a los núcleos que conozco. Ella se pavoneó un poco, recorriendo con la mirada su mundo. Imagina mi sorpresa cuando mi divinidad me reveló este lugar. Iba a maldecirte antes de ver esto. Y hoy, bueno, eso no estuvo bien. Así que estabas aquí y cuando intentaste maldecirme en tu río, murmuró Hefesto. No, dijo con una risa persistente en la voz, solo un vestigio de mi poder. Sabía que este lugar existía, pero nada de cómo era. Su verdadera naturaleza me fue ocultada, igual que tu esencia me fue ocultada cuando intenté darte tu bendición. Hizo un gesto, girando lentamente para señalar todo lo que la rodeaba. Mi bendición incipiente flotaba sin rumbo, dispersándose pieza por pieza. El dios del fuego gruñó levemente. La ninfa del río puso los ojos en blanco y cedió. Bien, para responder a tu pregunta, los fragmentos de mi divinidad se habrían dispersado eventualmente, hasta que arrojaste esa piedra primordial aquí. Hefesto observó las aguas, notando que eran mucho más y místicas que el inframundo. Si bien Hefesto había limpiado el río de todas las almas perdidas, admitió que hizo poco con los sueños rotos, los arrepentimientos y demás basura conceptual que se había vertido en sus aguas. Quemó todo lo que pudo, pero ese no era su objetivo en ese momento. Sin las almas humanas allí, Estigia podía lidiar con los restos que quedarán en sus aguas después de su muerte. Sin embargo, las aguas frente a él eran astronómicamente hermosas, y parecían más acordes con el cielo nocturno que un río de agua estándar, ahora que las miraba. Sin embargo, percibió algo más. Una energía familiar, la piedra primigenia. La que había obtenido del océano. Debía estar depositada en su esfera de realidad como un almacén. Sabía que había sido absorbida, pero había asumido que lo había sido de la misma manera que el poder de Gaia. Envuelta en su esfera de realidad, como una roca que cae al océano. Una roca seguía siendo una roca, y el agua a su alrededor tampoco había cambiado. Hizo una mueca. Estaba un poco equivocado, obviamente. Tenía planes para intentar replicar el material. El poder del océano nunca fue replicable, pero le interesaba recrear la estructura misma de la piedra. La posibilidad de almacenar conceptos dentro de algo así le daba vueltas en la cabeza. Una parte de él estaba profundamente insatisfecha con el giro de los acontecimientos. Esperar y, la piedra primordial, se aferró a tu divinidad.
Lo que llamáis piedra primordial, explicó Styx, no es más que un fragmento cristalino de poder primordial. Diluido y débil, pero primordial al fin y al cabo. Y bueno, mierda, al parecer nunca iba a replicar las piedras primigenias. Pensaba en ellas como un almacén, pero en realidad eran las energías cristalizadas de las deidades primigenias. El cristal y la energía que contenía eran uno solo. El chasquido de dedos resonó en su rostro. Parecía desconcertado, mientras miraba a Styx. Ella levantó una ceja antes de continuar hablando. Tu mundo puede incorporarlo, filtrando el poder como lo hace la Tierra, creando todo esto. ¿Ves lo que ha hecho? Y vaya si lo hizo. Todo su mundo era ahora una pradera abierta, con muchos árboles y plantas dispersas. Las espadas permanecían altas e imponentes, erguidas orgullosas en el suelo, pero con el tiempo, cada vez más plantas se unirían a las hojas de acero en su silenciosa soledad. El río era otra historia. Hefesto volvió a meter la mano en el agua a instancias de Estigia. Ardía, pero el análisis estructural volvió a cumplir su función. El poder de un primordial, ¿cómo? Son mi padre, se burló, sin una fuente adecuada, se aferró a la fuente de poder más familiar en este mundo tuyo. Tú. A mí. Pero entonces, ¿por qué se asentó el poder de Gea? Ni siquiera se cristalizó, fue solo una chispa pura dejada por Whis. Styx se encogió de hombros. Sin una fuente directa a la que conectarse, el poder de Gaia debería haber menguado, y sin embargo, otro misterio más que todo lo demás. Genial. Lo que nos lleva al aquí y ahora. Mi río, en tu mundo. Hefesto tragó saliva. Esto era malo, muy malo. La estructura, que antes parecía un foso, empezó a moverse, creando lentamente un nuevo río que se extendía hacia el norte, alejándose del volcán. Fue muy lento, pero demostraba cuánto más se estaba arraigando en él. Oh, relájate, murmuró el estigio. No le susurraré esto a nadie más que a Palas. ¿Por qué? No me crees, susurró la ninfa del río con un tono altivo y dolido. ¿De verdad? ¿Acaso no te debo la deuda de toda una vida? Dijiste que ibas a maldecirme, dijo con seriedad. Y el silencio escandaloso era revelador. El dios del fuego la miró parpadeando, agotando su paciencia. Necesitaba una forma de rechazarla. El solo hecho de esta voluntad hizo que su cuerpo se estremeciera un poco. Antes de que pudiera aprovechar esta comprensión, ella le puso las manos en el pecho. Él se tensó, y por un instante su cuerpo casi se desvaneció. Relájate, susurró, levantando las manos en señal de rendición mientras su cuerpo se estabilizaba, no quiero decírselo a nadie, porque esto también es bueno para mí. Antes de que él pudiera pronunciar su negativa, ella sostenía una cadena familiar que ahora aparecía alrededor de su cuello, una serie de encantamientos primordiales entretejidos en forma de collar y cadena. La cadena estaba rota, sí, pero el collar permanecía, por muy dañado que estuviera. Hefesto parpadeó, observando cómo la cadena se formaba lentamente de nuevo, acercándose cada vez más a la tierra bajo sus pies. Lo destruí, ella sonrió, pero con lástima. Extendió la mano desde el agua, elevándose ligeramente para acariciarle la mejilla, una acción que él ignoró para que él analizara la cadena. Lo sé. Puedo sentir tu odio por esto, la idea de estar atado, y cuánto odias verlo en los demás. ¿Pero de verdad crees que una cadena que te hizo mi padre se rompería tan fácilmente? Hefesto, suavemente, retiró la mano de su rostro, su tono se volvió sombrío. Puedo arreglar esto, solo dame tiempo. La sonrisa que ella le dirigió fue radiante y desgarradora. Oh, eres igual que Palas, tan obsesionado con resolver los problemas de los demás en lugar de los tuyos. Me encanta eso de él, pero este no es un problema que puedas resolver así como así, joven. Mi padre me puso estas cadenas con la bendición de mi madre. Son tan inmutables como los mismos primigenios. Puedes destruirlas y reescribirlas cuanto quieras, simplemente se reformarán. Palas tenía un método para alargar la cadena antes de la época de Cronos, aunque tu método es más eficiente. Pero lo que hiciste fue una oportunidad. Ella sonrió, dejando que la cadena cayera de ella y apuntara bajo sus pies. Al final, simplemente me atarán al inframundo una vez más, a menos que tenga otra ubicación. Y a mí. Tú, asintió. Señaló el mundo que la rodeaba. Mira a tu alrededor. Este mundo está lleno de toda tu fuerza y conocimiento. Aquí, si estuviera atado, ya no estaría restringido solo al inframundo. Solo a mi río.
Puede que aún esté enjaulado, pero puedes hacer mi jaula mucho más grande. Déjame mostrarte. Ella le sujetó la cabeza con suavidad y, en contra de su buen juicio, dejó que lo arrastrara hacia su río. Mientras ardía, allí podía comunicarse con algo más que palabras. Podía verlo en su mente, como ella intuitivamente sabía lo que sucedería si estuviera atada a su esfera de realidad. Todo lugar al que Hefesto viajara existiría técnicamente como un lugar al que Estigia podría viajar. Si bien ella estaba, en teoría, atada a él, en la práctica no lo estaba. Si él recorría toda Grecia, Estigia podría recorrer la misma distancia, libre del inframundo. Así que y si te preguntas si le contaré a alguien sobre este y secreto tuyo, no lo hagas. Cuanto menos sepan, mejor. Hefesto parpadeó, y su figura se desplazó fuera del río con un solo pensamiento. Styx estaba ahora sentada de nuevo en su río, con los pies sumergidos en las aguas y su cabello plateado cubriéndole la espalda. Por fin puedo tener libertad sin que mi padre se involucre. Al fin y al cabo, la jaula no está rota. Si hubieras roto estas cadenas, si las hubieras roto de verdad, mi padre simplemente despertaría para devolvérmelas. Al menos así, puedo caminar y vagar. ¿Estás bien con esto? Susurró Hefesto. Styx miró hacia el oeste, hacia el volcán. Quizás el dios no se dio cuenta, pero aunque aprendía a ocultar físicamente sus emociones, estas aún se manifestaban en su mundo interior, ocultas entre los detalles del paisaje. El volcán empezaba a humear ante su ira, su incredulidad, su indignación por la situación de ella. Le pareció adorable y a la vez absurdo de su parte cómo lamentaba su situación, ignorando casi por completo lo dispuesto que estaba a echarla. Ya me salvaste, joven. Quizás no como deseabas, pero me salvaste. Además, también puedo traerte beneficios. Por un momento, se arrepintió de sus palabras. Otros habrían reaccionado de forma más física a lo que dijo. Pero por suerte no fue así. La mirada de Hefesto adoptó una expresión más confusa. Río mío, ¿acaso tus metales no necesitan agua para enfriarse? Le pareció la inspiración de su vida. Miró más profundamente, finalmente haciendo un balance de su mundo interior, y si bien el momento de ingenio fue una bendición, también le trajo otra revelación. Atlas. Toda la pelea había ido bastante bien, pero había estado luchando con su cuerpo para moverse como deseaba todo el tiempo. Momentos de vacilación, instintos que lo habían despertado en el fragor de la batalla. Había querido luchar como Emilia, y aún así, le aplicó un suplex al titán. Emilia luchó con sencillez y la mayor eficiencia posible. Claro, se podría discutir el desarrollo general del combate, pero eso no eliminó la mínima vacilación de Hefesto en sus movimientos. Hefesto era más alto, más corpulento y, sencillamente, más fuerte de lo que Emilia jamás podría ser. Esos tres hechos significaban que moverse como Emilia era simplemente imposible por puro instinto. Podía imitar los movimientos, pero no serían exactamente iguales. Mientras miraba el río, una idea lo asaltó. La chispa de Gaia, entiendo que se fundió con mi esfera de realidad, pero ¿por qué Atlas querría algo así? ¿Acaso no es inútil para los dioses? Styx le dirigió una mirada divertida, su expresión se diluyó a una molestia sarcástica. Hablas como si no fueras un dios. Aunque tienes razón. Atlas no quería la chispa para sí mismo, al menos no directamente. Ella inclinó la cabeza y empezó a flotar tranquilamente frente a él. Su aceptación ya la había consolidado más de lo que creía. La cadena ahora se conectaba con el suelo bajo ella. Si no es por él mismo, entonces ¿por qué? Styx parpadeó, ladeando la cabeza. Una pequeña sonrisa, de un brillo depredador, se dibujó en su rostro. ¿Aún no lo has descubierto? Esperaba el mismo orgullo divino, el mismo que incluso su amado poseía. Para irritarlo aún más. En cambio, solo obtuvo un muro de acero, una sed casi insaciable de conocimiento. Honestamente, eso le arruinó el ánimo, al menos a ella. Hefesto parpadeó, preguntándose de dónde provenía ese sentimiento de desánimo. Styx flotó de vuelta a la tierra, con una ligera decepción en el rostro. Era para su ejército. Espera, ¿realmente podría darle poder a los monstruos con eso? ¿Cómo? La divinidad de una manzana dorada hizo que pequeños monstruos explotaran. Sus pensamientos se desvanecieron mientras observaba la expresión inexpresiva de Styx. Entonces lo comprendió. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Ayúdanos a crecer más. Fue control.
De repente, todo empezó a tener sentido. ¿Por qué necesitaba tanto la chispa, y por qué tenía a sus hijos con él? Sabía que los dioses, en teoría, podían imponer su voluntad a los demás. Los monstruos sin mente eran blancos perfectos, carentes del libre albedrío de los humanos. Los dioses usaban su divinidad para forzar sus movimientos y obedecer su voluntad, aunque fuera temporalmente. Era un proceso extremadamente difícil, por lo que podía ver, increíblemente agotador incluso para un dios. Atlas usó la mayor parte de su poder para construir su ejército a lo largo de los años, murmuró Styx. Sus hijas serían su punto focal, y la chispa, el medio para liberar su divinidad para el impulso final. Aún así, un ejército monstruoso es, ella se burló. La victoria no era algo que él mismo imaginaba y quería una verdadera batalla final. Una despedida como Dios manda, por así decirlo. La gente murió, por algo así. Debería haberlo hecho peor. Styx sonrió, pero no fue amable. Disfruta de tu victoria, joven, pero deberías darte cuenta de lo afortunado que fuiste. Gran parte de su divinidad estaba envuelta en su ejército, atado por juramentos y promesas. Si no fuera por eso, que lo debilitó tanto, dudo que tu victoria hubiera sido posible. Eso, fue un pensamiento aleccionador, pero le dio tranquilidad a Hefesto. Siempre había sentido que Atlas estaba extrañamente desequilibrado. Que había algo incompleto en él. Descubrir que el titán estaba prácticamente incapacitado al luchar contra él hizo que toda la experiencia cobrara sentido. Pero lo que realmente lo tranquilizó fue que desmintió una teoría que lo atormentaba en esta batalla contra Atlas. Siempre había asumido que el monstruo que atacó a Calíope y a los demás estaba dirigido por un dios. Aunque el cristal que albergaba nunca brilló en presencia de Atlas, su monstruoso ejército siempre le generaba una pizca de duda. Era posible que sus hijas fueran la fuente de energía divina, que de alguna manera Atlas lo hubiera controlado desde el principio. Era una idea enrevesada, que por suerte no era cierta. Normalmente, la navaja de Occam era una excelente manera de manipular teorías convergentes sobre el mismo fenómeno. Desafortunadamente para Hefesto, los recuerdos y experiencias de Archer básicamente le dieron la espalda a un principio tan básico. Fue un alivio que la teoría se desechara con esto. Es curioso qué cosas le traen alivio hoy en día. La verdad de que Atlas pudiera haber sido inmensamente más fuerte no le preocupaba a Hefesto. Después de todo, Emis ya tenía experiencia luchando contra aquellos que siempre eran más fuertes que él. Lo que sí significaba era que tenía que entrenar. Necesitaba asegurarse de saber exactamente en qué se metía y de qué era capaz y algo que aún no dominaba. Pero por ahora ya estaba acabado. ¿Estás seguro? Preguntó. Styx parpadeó, pero sabía lo que estaba preguntando. Estoy seguro, si me aceptas. Hefesto odió cómo lo dijo. Como si tuviera otra opción. Ella sabía tan bien como él que cada fibra de su alma se oponía a la idea de volver a meterla voluntariamente en esa horrible prisión. Sinceramente, ya estaba harto. ¿A quién le importaba ya? Solo quería tomarse unos minutos para sí mismo y disfrutar de un momento de silencio. Tenía más símbolos de poder que crear, además de lo que fuera a pasar con el Olimpo. Ahora era realmente el único momento que tenía para sí mismo. Ya lidiaría con Styx más tarde. Sonrió con suficiencia, viendo cómo su rostro se ensanchaba de sorpresa, frunciendo el ceño mientras se alejaba de su mundo sin decir palabra. Su voz resonó solo un instante, hasta que se silenció sin pensar. Se aseguró de que su intención fuera clara. Quería espacio, no restricciones. Nunca encadenaría a nadie. Ni siquiera en circunstancias como estas y nunca. Pensamientos tan oscuros no tenían cabida allí. Alejado de su mundo interior, Hefesto se regodeaba en la comodidad del mundo. Solo podía oír la naturaleza. Su abundancia. Podía sentir los rayos del sol, el calor bañándole la piel y el viento soplando suavemente en su rostro. Cada respiración lo alejaba cada vez más del mundo en general, de sus problemas, tanto internos como externos. Minutos, horas, el tiempo le importaban poco en ese estado. Finalmente, pudo sentir las pequeñas diferencias de calor a medida que el sol comenzaba a descender hacia el crepúsculo. Al abrir lentamente los ojos, se encontró cara a cara con una niña pequeña. Parpadeó, y la niña de piel verde le devolvió el gesto. Ladeó la cabeza, igual que él. Estaba sentada frente a él, igual que él. Su expresión vacía dio paso a un rostro bastante peculiar. La forma en que torció la boca, como si quisiera preguntarle algo. ¿Y hola?
Se sobresaltó, con el rostro desfigurado por la ansiedad, corriendo tan rápido como sus delicados pies le permitieron alejarse. Con o sin cuerpo de niña, la pequeña se movía con una gracia inhumana, saltando a través de su propiedad y de vuelta al bosque. Hefesto miró fijamente al frente durante un minuto entero, antes de decidir que era un desperdicio de energía mental contemplarlo. Los espíritus de la naturaleza eran raros. Mejor dejarlo así. Se levantó de su posición meditativa, estirando la espalda para el día. El sol apenas comenzaba a ponerse, apenas en el crepúsculo. Frunció el ceño un poco, pero cedió al saber que cualquier preocupación que tuviera por su realidad podía esperar, al menos hasta después de la reunión que Zeus estaba preparando para mañana. Hermes, dijo. Su voz apenas resonó y el vástago de Zeus estaba ante él. Oye, sonrió, ¿finalmente vas a llamar al Señor de los Muertos? Suponía que Hermes descubriría sus intenciones. Aunque había una reunión mañana, Hefesto dudaba que Hades estuviera dispuesto a permanecer en los reinos superiores más tiempo del necesario. Además, su objetivo era terminar esto lo antes posible. En cuanto terminara y podría concentrar todos sus esfuerzos en sus asuntos personales. Para Hermes, Hefesto solo asintió. Muy bien, 20, las monedas aparecieron en la mano de Hermes, haciendo parpadear al señor de los ladrones. El señor del fuego arqueó una ceja, casi retando a Hermes a hablar. Tenía curiosidad por saber si las dracmas fabricadas serían aceptables para sus futuras transacciones. De cualquier manera, serían creadas por él. el dinero es dinero. Ambos sabían que el aspecto financiero de la transacción carecía de importancia para ellos. El dinero, al menos a esa edad, carecía de importancia para criaturas capaces de simplemente desear que existieran los placeres que desearan. No, había algo más, algo que él no sabía. Dracmas, tenía algún significado, pero no podía ni pensarlo. Bueno, ese era un problema que realmente no necesitaba solución. Además, tenía la ventaja de que no tenía que preocuparse por la economía de Grecia en la época actual. No es que la economía estuviera lo suficientemente interconectada como para incluir transacciones divinas. Y por el caos lo juro, pensó Hefesto con expresión quejosa. Por suerte, a Hermes no le importó en absoluto y se dispersó con el mensaje en la mano. Hermes se confundió por un instante, para luego volver a solidificarse con una expresión peculiar. Se frotó la nuca, mirando a Hefesto con inquietud. Él dice, bueno, Hermes se encogió un poco antes de decirlo. Él, dice que no tiene tiempo para esas, preocupaciones plebeyas. Hefesto parpadeó y se encogió de hombros. Hermes respiró aliviado y miró a su alrededor, memorizando todo lo que pudo. Hefesto miró hacia el bosque, frunciendo el ceño ante el daño que veía. Hermes también era molesto, pero eso se debía principalmente a su fastidiosa costumbre. Podía sentir cómo el señor de los ladrones ya estaba inspeccionando su hogar. Sin embargo, el alivio que sintió por Hermes le dibujó una sonrisa. Fuera cual fuese la prueba de Hades, era una pérdida de tiempo. Le importaban poco las pomposas acciones del señor de los muertos y, por lo tanto, no reaccionó como Hermes pensaba. Por lo que sabía de Hades, este hombre era tan arrogante y engreído como Zeus y Poseidón. Pero esa no era toda su personalidad. De hecho, a Hefesto no le sorprendería que los rumores sobre su arrogancia fueran solo una máscara que Hades usaba, un medio para derribar a sus enemigos, tanto literales como políticos. Había información contradictoria. Algunas fuentes afirmaban que el Señor de los Muertos era y bueno, bastante bondadoso. Otras, un dios beligerante y cruel. Siendo honesto, hasta donde él sabía, no había término medio. La mejor manera de lidiar con ello era simplemente ignorarlo. Cualquiera que fuese la verdad que Hades albergaba en su corazón, en última instancia, no era asunto suyo. Francamente, tenía mejores cosas que hacer. Muy bien, entonó, hazle saber a Hades que mi oferta está abierta siempre que la necesite, y que pasaré a otra. El insulto fue tan descarado que Hefesto se dio cuenta de que ni siquiera podía intentar enojarse. Sin importar la fuente, Hades era bien conocido por su astucia. Cualquiera que fuera la consecuencia que esto pretendía dar en una discusión política, era mejor evitarla. Hefesto estaba satisfecho con el resultado. Podía seguir adelante. Hermes, bueno, no tanto. Oh, ¿seguro? Hermes se encogió por dentro. El dicho no matas al mensajero, lamentablemente, no le aplicaba. Con un estallido, desapareció, y Hefesto se puso a trabajar en los asuntos más urgentes.
Comenzó a caminar solemnemente hacia el bosque, dejando que sus pensamientos vagaran mientras inspeccionaba la isla. Dedujo sus sentidos físicos y místicos a la tarea, permitiendo que su mente agitara y retorciera nuevas ideas para dos dioses, Demeter y Dioniso. Eran los más difíciles de abordar. Hermes era bastante simple. Entendió que el dios era todo velocidad. Atenea, Ares y Hera también eran relativamente simples. Poder puro, destilado en herramientas que maximizaban sus fortalezas. Eran Demeter y Dioniso los que lo irritaban un poco. Innumerables planes se formaron y cambiaron en instantes, pero su mirada nunca se apartó de la isla. Más de una vez tuvo que detenerse junto a un árbol de ninfa herido, ofreciéndole ayuda de la misma manera que lo había hecho con el árbol de Uis. No todas las ninfas hablaban, como podía atestiguar esta junto a la que se arrodilló. Su voz era como el lento crujido de la madera contra el viento, su boca inmóvil. Intentó apartarlo, aunque al principio él no entendía bien por qué. Se encogió al ver las llamas escapar de su mano, solo para parpadear al sentir alivio y calor en su cuerpo. Su divinidad se transfirió a ellos, y su propio cuerpo la utilizó para reparar el daño que les infligió Atlas. ¿Estás bien?, preguntó. Un asentimiento lento, casi vacilante, fue todo lo que necesitó. Bien. Si hay otros, guíame hasta ellos. Esta batalla ha devastado muchos hogares, tanto cercanos como lejanos. Será mejor repararlos lo antes posible antes de que me vaya. Aunque no hablaba un idioma hablado, eso no significaba que no hubiera comunicación. Hefesto le permitió acompañarlo un tiempo. Como dios del fuego, su divinidad no debería haberles sido útil. En todo caso, debería haber sido un tema para ellos, incluso un veneno. Sin embargo, era un bálsamo. Durante horas se entregó a la tarea de simplemente ayudar a los demás. Era una tarea llena de gratitud por parte de las ninfas e inspiración para Hefesto. Cada árbol que sanaba de esta manera lo acercaba más a la conexión de lo que haría por Demeter y Dioniso. Pero incluso esa serenidad tenía su fin. Parpadeó, observando el rostro del niño desconocido por tercera vez. Entrecerró los ojos y se arrodilló ante él. ¿Y quién eres? Ella estaba allí antes de que él luchara contra Atlas, allí cuando despertó de su meditación, y ahora estaba allí mientras se recuperaba del daño de su enfrentamiento. Extendió la mano, casi desesperada. Él frunció el ceño. Esto fácilmente podría ser una trampa, pero la forma en que esos ojos inocentes lo clavaron, maldición. Sin embargo, no pasó nada, porque la chica se dispersó. Literalmente. Se fue volando como si fuera el mismísimo viento. ¿Era posible que esa niña no fuera una ninfa de los árboles? No murmuró, hay otras preocupaciones. En efecto, las había. Muchas ninfas se acercaron a él, desesperadas por encontrar la manera de reparar sus hogares y vidas. Al fin y al cabo, estaban directamente conectadas con los árboles que habitaban. Claro, la madera era mucho más fuerte que la de cualquier árbol común, pero eso significaba poco ante el poder de Atlas. El daño fue bastante grave para unas pocas, pero afortunadamente nada abrumador. Si el daño hubiera sido mayor, habría necesitado la ayuda de Cassandra. El pobre centauro ya estaba trabajando arduamente para reparar los demás daños, llegando incluso a ayudar a reasentar a los humanos que decidieron quedarse. Una generosidad que Hefesto esperaba que no le perjudicara. Al fin y al cabo, conocían su hogar. Sería buena idea crear ilusiones, por si acaso los encantamientos fallaban. Aún así, a pesar de la facilidad de su trabajo, finalmente llegó la noche. Las estrellas hacía tiempo que brillaban en el cielo mientras reparaba el último árbol. Ifrit estaba en sus asuntos, podando las plumas de su trabajo. El poder de Ifrit superaba a los plebeyos del ejército de Atlas, aunque los monstruos más fuertes e inteligentes habían escapado. Pero a pesar de la aparente indiferencia de Ifrit, la mirada del Fénix estaba lejos de estar apagada. Ladeó la cabeza un instante, solo para volver a podar otra pluma. Hefesto miró fijamente a su compañero, convertido en animal divino, preguntándose por qué se molestaba. Las plumas existían, sí, pero estaban envueltas en llamas azules. Cualquier poda que estuviera haciendo, tenía que ser inútil, ¿verdad? La oleada de molestia resonó, compartiendo el sentimiento alto y claro. Largarse. Se rió entre dientes. El último árbol solo estaba ligeramente dañado, pues los demás espíritus de la naturaleza se habían ido a reforzar las defensas de sus hogares o simplemente a descansar. Solo quedaba este espíritu solitario, sorprendentemente tranquilo.
Permaneció sentada a su lado mientras él apoyaba la mano en el árbol, dejando que su energía se filtrara y se asentara. No le costó mucho. En realidad, no le costó nada. Miró el árbol, preguntándose por qué su energía simplemente se condensaba y se apagaba. La ninfa parecía estar bien, así que se detuvo. Se puso de pie, levantando y ayudando al espíritu de la naturaleza a su lado a ponerse de pie. Eres el último, ¿verdad? Soy el señor, susurró ella, de pie ante él. Era de su misma estatura y poseía una extraña confianza. Ah, hablas como los humanos, sonrió, volviendo a la cabaña. El sol empezaba a asomar por el horizonte. Ella asintió y continuó siguiéndolo. Hablar en lenguas humanas era una habilidad más rara de lo que la mayoría suponía. Las ninfas eran extremadamente inteligentes, pero no muchas aprendieron a hablar como las personas, en referencia a mantener los medios naturales de comunicación de su especie. Bien. ¿Hay más? Preguntó. Por lo que entendí, ¿y a dónde fue? Nadie en esta isla necesita tales servicios, mi señor, dijo ella con naturalidad. No necesito ese título, le aseguró, tranquilizándola con dulzura. Vivo aquí como tú. Es justo que yo, ¿eh? La mirada muerta que le dirigió era extrañamente estresante. Su andar, antes sereno, ahora se llenaba de torpeza. Era como si la decepción misma se reflejara en su rostro. Ni siquiera era tristeza ni deseo. Era como si él se hubiera rebajado por debajo de sus expectativas, y ella lo odiaba. ¿Lo hice? Caballero. Ella enfatizó la palabra, entrecerrando los ojos. Y punto. Hoy ella arqueó una ceja y él sintió que se le cerraba la boca. Su sonrisa no era hermosa, no, era siniestra y oscura. Como si estuviera saboreando una extraña victoria. Sí, ronroneó, soy el último, señor Hefesto. Ahora creo que tienes una cita en el Olimpo hoy. Él la miró fijamente, recorriendo el bosque. Luego entrecerró los ojos. ¿Y quién eres? La sonrisa siniestra se desvaneció, revelando una expresión recatada. Lo que una vez pareció un espíritu de la naturaleza, en cambio, había comenzado una rápida transformación. Su cabello castaño comenzó a aclararse a un color crema con rizos naturales. Su piel se oscureció un poco, un tono más bronceado que se oscureció aún más. Sus ojos se volvieron de un azul eléctrico, uno de ellos oscurecido por su cabello, ahora como una nube. Yo soy Ida. No pudo evitarlo. Quizás era ese extraño vigor juvenil que poseía, pero las palabras se le escaparon antes de que pudiera reprimirlas. El guardián de Zeus. El cielo retumbó al oír su nombre, pero el relámpago se extinguió rápidamente. Ida sonrió con sorna, la constelación de la Osa Mayor brillando sobre ella. Su piel negra como la de una perra comenzó a brillar con estrellas y galaxias, revelando una belleza completamente inhumana. Quizás para los dioses esto habría sido atractivo, pero Hefesto no lo sentía. Lo que sí sintió fue una sensación de asombro, como si contemplara la pintura de un maestro. Al igual que Styx, esta ninfa poseía un poder superior al que debería tener una de su clase. Después de todo, y esta era una ninfa estelar. La mitad divina de sus recuerdos dejaba claro que distaban mucho de ser naturales. Tan raras que, incluso de niño solitario y aislado, Hefesto oyó historias sobre ellas. No eran naturales. Necesitaban ser colocadas o insertadas por fuerzas externas. Tardaban un tiempo en recuperar su forma física después del proceso, más o menos un siglo, pero una vez hecho, podían adoptar nuevas formas con poderes extraños. Poderosos. Bueno, dijo el asistente con una sonrisa, lo fui en un tiempo. Pero mi señor considera oportuno tratarme con más y moderación. ¿Quería que me vigilaran? No. Solo me aseguraba de que estuvieras ocupado. Muchos intentan evadirse de las reuniones familiares. Detesta que le tergiversen la verdad. Es una pequeña manía suya. Me pregunto por qué, pensó Hefesto, no fue como si Zeus no fuera el dios de la verdad o algo así. Un poco redundante, con todo ese truco de no poder mentir que los dioses tenían naturalmente. Por otro lado, tergiversar la verdad era algo que Zeus también podría odiar. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te rebelas? Oh, para llevarte a la reunión, por supuesto. Miró hacia arriba. El cielo nocturno, potente y real, mientras el amanecer comenzaba a despuntar y aún le quedaban algunas horas. Zeus declaró tu presencia. Las circunstancias han alterado el momento por unos instantes. Sí, porque unas impresionantes 12 horas y espera, y nunca pregunté qué quería decir con mañana por la mañana, se quejó Hefesto.
No, no lo hiciste. Genial, pensó, esto irá bien. Muy bien, murmuró Hefesto, llévame arriba. Por un instante, un patrón de galaxias llenó su visión, antes de ser introducido en el propio consejo. Todos los dioses se alzaban sobre él, e Ida se marchó con esa misma sonrisa siniestra. Él siguió adelante, deseando que esto terminara cuanto antes. He venido a tu llamado, señor Zeus. El señor de los cielos asintió brevemente, señalando el trono situado entre Apolo y Hermes. Hermes le dedicó una sonrisa pícara y un guiño rápido. Apolo y el pobre dios parecía profundamente angustiado. Como si estar cerca de él le resultara casi repugnante. Y entonces murmuró Hermes, ¿vas a subir? Hefesto se encogió de hombros con impotencia. Pero no fue su voz la que resonó en la cámara. Él es incapaz de adaptarse como lo hacemos nosotros, afirmó Atenea. Parpadeó y se volvió hacia ella. Tenía razón, por supuesto, pero le extrañó un poco que lo supiera de inmediato. Claro que era una diosa. ¿Quién sabe a qué habilidades tenía acceso? ¿En serio? Murmuró Hermes. Hera frunció el ceño levemente. Era realmente pequeño, casi imperceptible. Decidiendo que ya era suficiente, Hefesto simplemente saltó al trono grande y francamente inútil. Se subió a la silla, cruzándose de brazos. Algunos asistentes rieron disimuladamente, pero pronto escupieron cuando todo el peso del Consejo Olímpico los invadió. Nos hemos reunido aquí hoy para discutir el castigo de Atlas por sus atentados contra el Olimpo. Atlas apareció envuelto en una lluvia de oro, con el ceño fruncido mientras estaba encadenado. Zeus sonrió con suficiencia. Tengo que decirte, sobrino, que estas cadenas tuyas son muy convenientes. Simplemente hizo una reverencia. Atlas se giró para mirarlo. Incluso desde la distancia, abatido como estaba, Hefesto podía percibirlo. La mayor presencia, el ligero aumento de su corpulencia y la intensidad de su mirada. Este era Atlas en toda su extensión. Era extraño que se sintiera aliviado. Que la idea de que, de alguna manera, fuera lo suficientemente fuerte como para ser incluso más poderoso que otros dioses fuera y estresante. Lo primero, dijo Zeus lentamente, son los crímenes de Atlas y su descendencia. Hefesto sintió un peso en el pecho al ver a las hijas de Atlas tomar forma física. Habían estado astralmente, rodeando a su padre, buscando una fuerza indescriptible. Los 12 dioses olímpicos permanecieron inmóviles, incluso Hestia junto a su hogar tenía una sensación de solemnidad. Por los crímenes cometidos contra el Olimpo, declaró Zeus, atraparé a Atlas bajo el cielo por toda la eternidad. Carga con el peso de tus pecados, Atlas, tanto en sentido figurado como literal. Hefesto tuvo que admitir que el castigo era ciertamente ingenioso. Zeus estaba matando dos pájaros de un tiro. Traspasarle la carga del cielo a Atlas y obligar al titán a permanecer en un lugar solitario, sin volver a actuar contra el Olimpo. La idea de estar atrapado en semejante lugar, tan restringido, pensó que se opondría más a la idea. Pero los recuerdos de las personas y los espíritus que Atlas había pisoteado tan despiadadamente, anularon cualquier sentimiento de perdón. Esta fue la consecuencia de las acciones de Atlas. Ni siquiera la fuerza de resistencia del titán fue suficiente mientras forcejeaba en sus cadenas, con una mirada frenética en sus ojos. Cobarde. Te sientas en un trono robado. Zeus puso los ojos en blanco. Claro, otra vez esto. No quería este trono desde el principio, pero siempre es igual con ustedes, ¿no? Robé el trono de Cronos. Los despojé de todo su poder, se abalanzó sobre Atlas, con todo el poder de Zeus resonando en las cámaras, y los gritos de la tormenta resonando en la cámara. Esta retumbó sin piedad, amenazando con dejar a Hefesto sin aliento si no tenía cuidado. Perdiste. Zeus se burló. Acéptalo. Ahora, para tus cómplices. Atlas soportaba claramente el peso de sus pecados. Pero ¿y sus hijos no? Hefesto entrecerró los ojos ante la mirada fría de los demás y era inquietante. Quizás un castigo similar al de su padre, murmuró, sí, sus propias prisiones. Ejemplos dignos de ser vistos. Hera se estremeció levemente. Ares y Hefesto se giraron hacia ella. Sus propias existencias sintonizaban incluso con sus microexpresiones de una manera que los humanos simplemente no entendían. Una comprensión subconsciente de ella que se extendía más allá de la vista normal y, en el caso de Festo, en lo más profundo de su subconsciente. Después de todo, debía de ser la única explicación, o era la única explicación que Festo aceptaría.
La mujer ni siquiera lo miró con atención, y, sin embargo, él sabía sin lugar a dudas, que ella no quería esto. Pero eso importaba poco ante un asunto más presente. Él no quería esto. Calipso y eras el nexo de la magia de tus hermanos, murmuró Zeus. Sin ti, los planes de Atlas nunca se habrían desarrollado como lo hicieron y para tu castigo y señor Zeus. La cámara quedó en silencio. Los dioses gigantes, imponentes, miraron a su grupo más pequeño. Sí, ¿puedo tener la oportunidad de hablar sobre este asunto? Zeus entrecerró los ojos. Con su tamaño, Hefesto podía ver con claridad el relámpago, la tormenta viviente que se cernía sobre ellos. Estaba siguiendo las reglas. Y el silencio era sofocante, pero ya lo había experimentado. Finalmente, incluso Zeus asintió. Muy bien, puedes hablar. Al parecer, la cortesía estaba surtiendo efecto. Saltó al suelo, con una expresión de confusión en el rostro de Hermes. Para otros dioses, la idea de rebajarse de cualquier manera era absurda. Pero Hefesto no estaba haciendo campaña para sus compañeros, no, estaba jugando en el terreno político, y las apariencias eran tan valiosas como cualquier espada. Al acercarse a los prisioneros, mostraba deferencia hacia Zeus. Quizás no tuviera ninguna influencia, pero mejor que nada. No se quedaría callado por esto. Atlas es el responsable de sus crímenes, repitió Hefesto. Su tono sombrío y áspero inundó la sala. Levantó las manos, señalando a los espíritus que los rodeaban y al propio Atlas. ¿Cuántos titanes deambulan entre nosotros? Libres para perseguir y mantener sus dominios como antes, ¿acaso no estuvieron aliados con Cronos en algún momento? La voz de Ares respondió. Fue breve y brutal. ¿Qué pasa? Vayamos al grano. ¿Por qué castigamos a sus hijos por sus crímenes? ¿No es propio de un hijo obedecer a sus padres? Se dirigió a aquellos que sabía que eran padres. ¿No es la expectativa que obedezcan? Se volvió hacia las 5 jóvenes diosas. Esperaba que sus ojos transmitieran empatía hacia ellas. Encadenarlos eternamente por el simple hecho de seguir el camino de su padre, mi señor, es demasiado. La fuerza de su agarre silenció cualquier réplica, y, sin embargo, por Zeus, sintió un atisbo de respeto. El chico no se acobardó. Ares era igual de testarudo, quizá incluso más. Pero a diferencia de su medio hermano, los ojos de Hefesto no reflejaban expectativa de victoria, pero tampoco aceptaban la derrota. Era refrescante. Ninguna sonrisa adornaba su rostro, ningún cambio en su expresión, pero Zeus apaciguó su ira con facilidad. Tenía que admitir, que le interesaba saber a dónde iba esto. ¿Acaso prefiere a alguno de ellos? Pensó divertido. Era un sentimiento compartido por muchos, sin que Hefesto lo supiera. ¿Entonces y deberían quedar libres? Preguntó arrastrando las palabras. No. La palabra resonó con fuerza. Tanto que incluso Atenea quedó confundida. Cargan con sus propios pecados, afirmó. Las vidas de ninfas, mortales y otras criaturas sintientes fueron truncadas a manos de ellos, deben pagar por esos pecados. No estoy juzgando la falta de castigo, señor. Se giró hacia ellas. Su expresión solemne les infundió una sensación de peso que las hijas de Atlas no habían experimentado antes. Su padre las castigaba, pero esto parecía más bien, decepción. Como si esperara algo mejor de ellas. Dolía, a su extraña manera. Aunque era un pinchazo, apenas una pizca de remordimiento resonaba en ellas, bueno, en la mayoría. El rostro de Calipso se agrió, mientras que su hermana Zoe pareció cerrar los ojos con arrepentimiento. Sus ojos se encontraron de nuevo con Zeus. Cada uno de los seres que murieron a sus manos, las tierras que destruyeron y los hábitats perdidos, ajusta el castigo para reflejar sus errores individuales, no simplemente para encubrirlos bajo el amparo de su padre. Por un momento todos se preguntaron qué era un paraguas, pero el punto ya había sido planteado. Entonces, ¿piedad? Se burló Poseidón, hablando como un mocoso. La piedad no es piedad en absoluto. Los animará a atacarnos de nuevo. ¿Lo garantizas con castigos tan severos? Sintió la mirada de Hera clavada en él, pero la ignoró. Un castigo debe reflejar el crimen. Hablas de animar a otros a atacarte a ti y a tu orden, pero Atlas ya lo ha hecho. Si solo sigues castigando por dar ejemplo, solo te ganarás más enemigos que aliados. Caerán como siempre, gruñó Ares. Quizás. Pero no todos desean librar una guerra interminable, señor Ares. Los ojos de Ares eran extraños para Hefesto.
En el momento en que se miraron y la hostilidad que sentía por parte de su hermano. Supongo que es mi hermano, pensó Hefesto con una sensación de desconexión. Se sentía tan extraño. Pensó con seguridad que solo habría confrontaciones, pero cuando se miraron, una sensación de afinidad resonó en ellos. Ares se relajó, aunque levemente, para sorpresa de su madre. Hablas de la guerra como si la entendieras, murmuró. Solo entiendo superficialmente, admitió Hefesto, sin atreverse a creer que las experiencias de Emilia fueran equivalentes a un dios. Atlas perdurará, su odio será eterno. Es su naturaleza. Atlas sonrió, al menos el chico lo entendió. Pero sus hijos no son él, no deberían cargar con sus pecados. Contenerlos para siempre por las acciones que su padre lideró es simplemente repetir las crueldades por las que Cronos es conocido. Hizo un gesto hacia la habitación que los rodeaba, mirando a cada dios, incluso a Hades con su expresión fría y sin emociones. Todos hemos sentido las cadenas que nos atan a nuestra naturaleza más de una vez. Hemos sentido su llamada, su atracción. La libertad es el derecho de todos los seres sintientes a perder la poca libertad que les queda simplemente porque su padre los obligó. ¿Es eso realmente lo que quieres hacer? Eso, por ejemplo. Se volvió hacia Zeus. ¿Vale la pena despojarlos de esa pequeña libertad? La habitación quedó en silencio una vez más. Zeus sintió que su sonrisa regresaba. Hablas bien, sobrino. ¿Qué castigo imaginas para ellos? ¿Los vigilarás? Inclinó la cabeza, preguntándose por qué Zeus se divertía tanto. No, es una pérdida de tiempo. Confínenlos a sus hogares, obligándolos a reparar lo que dañaron. Que restauren las comunidades que destruyeron tras los planes de su padre. Que sus acciones demuestren que, así como hay castigo, también hay misericordia, Señor. Eso es todo lo que quería decir, me atendré a tu juicio. Zeus sintió crecer su alegría. Podía sentir la indignación desde allí. No era ningún misterio para Zeus por qué su sobrino se había posicionado frente a ellos de esa manera. Era extrañamente adorable para el dios mayor, como ver una versión más joven y atrevida de sí mismo. ¿Acaso no hacía él lo mismo? Arrojarse a su propio padre para liberar a sus hermanos, porque creía que era lo correcto. Acatar su juicio, sí, correcto. Cualquier truco que usara para conjurar esa media verdad lo impresionó lo suficiente como para disipar su resentimiento persistente. Estoy seguro de que lo habrías hecho, bromeó Zeus. Tranquilo, sobrino, no les pasará nada malo. Con un chasquido, Hefesto fue devuelto a su trono. El desplazamiento casi le provocó el vómito, tan brusco fue el impacto, incluso para su físico mejorado. Hermes le sonrió con sorna mientras Apolo lo miraba con extrañeza. Hijos de Atlas, el señor Hefesto ha hablado en vuestro nombre, y vuestro castigo ha sido decidido. Será vuestro deber reparar todo lo que vuestro padre ha dañado en todo el reino, ofreciendo vuestra magia y servicios según sea necesario, dentro de lo razonable. La divinidad Hera había inducido a su esposo a añadir esa última parte. Con tanta libertad, se puede dar demasiadas cosas por sentado. Le dedicó una sonrisa, agradeciéndole el recordatorio. Atlas, tu castigo comienza. Atlas se volvió hacia Hefesto. Lo que esperaba de un bastardo. ¿Crees que esta piedad enfatizó me ha ganado alguna compasión? Cuando escape, y lo haré. Serás el primero en caer de rodillas. Escupió al suelo. Cobarde. No sintió nada ante la provocación, pero podía sentir cómo los demás observaban esto. El hecho de que Zeus no hiciera nada para sacar a Atlas de la sala del trono, incluso después de sus palabras, quería una respuesta. Ya había insistido bastante, si actuaba como quería aquí, no había forma de predecir cómo reaccionaría Zeus. Un cobarde, suspiró Hefesto, podría hablar de la forma en que obligaste a Estigia a darte ventajas. Su divinidad se calentó y el sabor del acero se esparció por la habitación. La forma en que golpeaste y ataste a tus propios hijos para formar un ejército que ni siquiera podrías manejar sin el poder divino. Atlas sintió que una vena se le hinchaba en el cuello, pero era el tormento retorcido en los rostros de sus hijos lo que lo desgarraba aún más. Tenía que hacerlo. ¿Lo entendían, no? Sin embargo, apartaron la mirada mientras el poder de Hefesto crecía cada vez más. Puede que no fuera como los demás gigantes de la sala, pero incluso Altas tuvo que admitir que encajaba entre ellos. Sin embargo, a medida que el poder de Hefesto aumentaba, a medida que subía la temperatura, su rostro permanecía estoico, congelado en su juicio.
Los débiles fueron aplastados bajo tu talón sin otra razón que la de estar en el camino. Luché según tus reglas, Atlas, y tú perdiste. Espadas de fabricación desconocida se lanzaron desde Hefesto, cortando las piernas de Atlas, otra atravesó el aire para cortarle la mejilla, ondeando su cabello oscuro para bailar sobre sus ojos. La próxima vez que peleemos, no habrá reglas que te protejan de mí. Los ojos dorados de Hefesto brillaron al invocar más de su divinidad. Atlas intentó curarse, pero sus ojos se abrieron de par en par al ver que las heridas permanecían inmóviles, obstinadamente inmóviles. Contempló las espadas que le cortaban las piernas. Estaban dispersando su divinidad. Aunque imponía más poder a su cuerpo, las heridas no lograban cicatrizar. Atlas miró fijamente al herrero del Olimpo. El equilibrio de poder siempre había pendido de un hilo, con muchas ventajas en manos de Zeus, pero ahora se había roto por completo. La próxima vez que peleemos, repitió Hefesto, no esperéis volver a levantaros. Zeus golpeó la culata de su nueva lanza contra el suelo de la sala del consejo y Atlas se dispersó junto con sus hijos. Se levanta la sesión. Ahora, antes de irnos, ¿y alguna otra inquietud? Nadie pronunció palabra alguna, hasta que Hefesto levantó la mano. Zeus rió entre dientes, negando con la cabeza. Ya me interrumpiste una vez, ¿y ahora recurres a este sobrino? Vamos. Habla. Hefesto se volvió hacia Demeter. ¿Hay algún momento que sea mejor para usted, milady? Usted es la siguiente en la fila. Demeter parpadeó, mirando a su hermano. Sonrió levemente al ver la mueca de Hades. Oh, creo que puedo ganar algo de tiempo, aunque estoy ocupado por ahora. Dame 5 días, sobrino. Enviaré a alguien a tu reino cuando esté listo. Hizo una reverencia y saltó al suelo. Bueno, al menos lo hizo a propósito. Cayó sobre una gran palma, parpadeando al ver la expresión severa de Apolo. ¿Vienes conmigo? Parpadeó. Q, ahora se encontraba en los terrenos de un templo, colocado a la fuerza en una especie de silla, con Apolo ante él con una estatura más humana. Erguido, su cabello rubio se rizaba a su alrededor en una melena esponjosa, similar a la de un carnero o incluso un cordero. ¿Qué te has hecho? Murmuró Apolo, hurgando con las manos sobre sus piernas. ¡Ey! Hefesto lo pateó, pero el dios del sol simplemente se desvaneció bajo su pierna de acero, volviendo a la luz, dispersándose y recomponiéndose para esquivar sus ataques físicos. En cambio, se encontró atrapado en una extraña divinidad. Deja de parlotear, dijo Apolo, señalándolo con el dedo. ¿Tienes idea de lo que podrías haberte hecho? ¿Qué te llevó a hacer esto? No hay criatura en los reinos que pueda hacerte tanto daño. Empezó a recorrer la habitación, hablándole como si tuviera idea de lo que decía. Apolo se pasó los dedos por su melena. Sus ilustres ojos reflejaban una profunda desesperación. Oh, cuando vi lo que te pasó, pensé que te había mutilado alguna criatura. No podía entenderlo, no se me ocurría cómo repararlo. Era como si lo hubieran cercenado por completo. Hice que Artemis buscara a cualquier criatura que pudiera haberlo hecho, pero ahora lo entiendo. Apolo se volvió hacia él, casi maníaco. Esas espadas que había sentido antes, ecos de ellas, la forma en que su terrible poder te envolvía. Te lo hiciste a ti mismo. Apolo lo agarró por la tela de su quitón y atrajo el rostro de ojos abiertos de Hefesto más cerca del suyo. ¿Por qué? Estabas bien antes, ¿no? La fiebre de Apolo era tan intensa que Hefesto no hizo nada ante su propia divinidad. La luz de Apolo saturó todo su cuerpo, escudriñándolo por dentro y por fuera en un instante. El asco que percibía se desvaneció, revelando un rostro cada vez más comprensivo. Era débil, murmuró, maldito, ¿qué pasó? Apolo estaba sentado, mientras una ninfa de una especie que Hefesto jamás había visto ni oído escribía un papel. Estaba ocupada escribiendo mientras Apolo hablaba. Hefesto, edad y aproximadamente 336 lunas, divinidad y mortalidad fusionadas y superpuestas y sin importar nada. Guarda un archivo para él, querida, y asegúrate de mantenerlo actualizado y guardarlo en otro lugar mientras practicamos. Y esperar. Apolo se giró con una sonrisa brillante. Entonces, creo que podemos encontrar la mejor manera de prevenir medidas tan drásticas en el futuro, ¿no? Soy el dios de la curación. Acabo de conseguir un médico, pensó Hefesto.